Ingeniería geotecnia. La ingeniería geotecnia, como su nombre lo indica, se refiere a la aplicación de la tecnología de la ingeniería civil al manejo de los materiales de los terrenos de la corteza del planeta. Usualmente el ingeniero geotecnio se ocupa de estudiar solo los materiales naturales que se encuentran en o cerca de la superficie de la Tierra. Los ingenieros civiles denominan a estos materiales como terreno, como suelos y roca. Eh, los suelos, para los geólogos, son precisamente rocas y compuestas y desintegradas, generalmente apoyadas en la parte superficial más delgada de la corteza y la capa. En forma similar, la pedología es la ciencia del suelo y la agronomía coinciden en estudiar las capas superficiales del suelo, es decir, aquellos materiales de interés en actividades agrícolas y forestales. Los ingenieros geotécnicos pueden aprender mucho en tanto de la geología como la pedología. Ambas ciencias, especialmente de la ingeniería geológica, son auxiliares importantes para el ingeniero geotécnico y existen considerable entre estos campos. Sin embargo, las diferencias de la terminología, aproximación y al suelo del estudio y el objetivo pueden causar confusiones, especialmente en los principiantes. La mecánica de suelos aplica los principios básicos de la mecánica, que incluye cinemática, dinámica, mecánica de fluidos y mecánica de materiales a los suelos. En otras palabras, el suelo, preferentemente al agua, el acero o el concreto, por ejemplo, ¿no? Ahora la ingeniería de materiales llega a ser aquellos cuyas propiedades y comportamientos debemos comprender con el fin de construir cosas con esta. Se pueden hacer un comentario similar respecto de la mecánica de rocas. Finalmente se debe hacer notar que existen diferentes significativas entre el comportamiento de masas de suelos y las masas de rocas. Eso sería todo. Ingeniería estructural. El término de la ingeniería estructural se aplica en la especialidad de la ingeniería civil, que permite el planteamiento y el diseño de partes que forman el esqueleto resistente en las edificaciones más tradicionales como edificios urbanos, construcciones industriales, puentes, estructuras de desarrollo hidráulico y entre otras. En el esqueleto estructural forma un sistema integrado de partes denominadas elementos estructurales como vigas, columnas, losas, zapatas de cimentación y otros. Con el fin de conocer y apreciar el interesante labor de un ingeniero que trabaja en este ámbito, el proceso de diseño y construcción en el medio profesional donde se desarrolla a sí mismo, se describe algunas facetas de su actividad y se relatan casos algunos de proyectos que destacan la importancia en este área con gran responsabilidad al que se enfrentan los ingenieros estructuristas. El desarrollo de un país generalmente va acompañado de la construcción, de las operaciones y mantenimiento de su infraestructura. En estas se incluyen viviendas, vías de comunicación, centros de salud, también de educación, de producción, de servicios, etcétera. Es interesante apreciar que la ingeniería estructural participa en la realización y el mantenimiento de estas infraestructuras ya mencionadas. Ahora les voy a explicar el proceso de diseño. Primero va la estructuración. En esta etapa se define el sistema que de manera global darán a la construcción resistencia y rigidez para que responda satisfactoriamente ante las acciones de carga a las que posiblemente puedan someterse. La definición de estos sistemas se llevan a cabo junto a la selección de materiales que mejor se adapten, ¿no?, al sistema elegido. De la construcción es parte esencial del proceso de un diseño que impactará el resto del proyecto estructural. En el segundo punto tenemos análisis. Aquí se realizan actividades similares a casi todos los proyectos. Sin embargo, si se requieren muchos conocimientos y habilidades, básicamente en esta etapa agrupa tareas necesarias para evaluar la respuesta de la estructura ante acciones que puedan preverse. Para esto, deben estimarse las magnitudes y distribución de las acciones y aplicarlas en un modelo generalmente analítico, con el fin de determinar su respuesta, de formación y la distribución de fuerzas entre distintos elementos que conforman la estructura. En el último punto tenemos las dimensiones.
Aquí se selecciona las dimensiones y características de todos los elementos de estructura a fin que éstas respondan con seguridad y funcionalidad a las acciones predeterminadas. Por ejemplo, en el caso de una columna de un edificio de concreto reforzado, se definen las dimensiones de su sección transversal y su refuerzo a las longitudes y su refuerzo transversal, ¿no? Y eso sería todo en la ingeniería estructural. Ingeniería hidráulica. Es una de las ramas típicas de la ingeniería civil, que se ocupa de la proyección y realización de las obras relacionadas con el agua. Se emplea para las diferentes funciones como la obtención de la energía hidráulica, para la irrigación, la potabilización, canalización, para la construcción de estructuras, y sus funciones en donde se desempeñan los ingenieros hidráulicos son de diseñar, planificar y construir y operar las obras hidráulicas, que se basan en investigaciones que se apoyan de gran manera de los resultados experimentados. Los ingenieros hidráulicos elaboran grandes estructuras como las presas, las esclusas, que es un compartimento cerrado para aumentar o disminuir el nivel de agua. Y estas obras están relacionadas con la agricultura, porque es una de las especialidades de la ingeniería hidráulica, donde se realizan sistemas de riego, que es agua disponible para regar sobre una superficie, y de drenaje es el procedimiento empleado para desecar el terreno por el medio de un conducto subterráneo. Esta área está capacitada para diseñar y procesos de mantenimiento, para prevenir y controlar la contaminación del agua, del aire, que está dentro de la especialización. La ingeniería de transporte vial. La ingeniería de transporte vial es la rama de la ingeniería que se dedica a planificar, diseñar y operar los medios que permitan el movimiento de las personas y mercancías. La ingeniería puede considerarse también como la integración de un conjunto de conocimientos mediante los cuales se aportan soluciones tecnológicas a los problemas relacionados con la infraestructura, vehículos, sistemas de gestión, utilizando conocimientos y herramientas científicas muy variadas. Una función muy importante de los transportes es la de relacionar a la población con un uso del suelo. Sirve como factor de integración y coordinación en la sociedad, propiciando el desarrollo económico al obtener el mayor provecho de los recursos disponibles en el país. No olvidemos que las mercancías carecen de valor hasta que sean útiles o que sirvan para satisfacer necesidades. El buen transporte es útil porque permite tener las mercancías en el lugar, el momento oportuno y con el menor costo. La infraestructura se le denomina normalmente red. Se distingue de las carreteras, vías de ferrocarril, rutas aéreas, canales, tuberías, incluyendo terminales como aeropuertos, estaciones de ferrocarril, terminales de autobuses y puertos. Un elemento principal en el transporte vial es el vehículo. Los vehículos de transporte pueden ser autos, camiones, trenes, aviones, bicicletas.
y transitan sobre las redes. Aún en algunos casos de redes no se usan vehículos tales como la red peatonal, las redes de aceras móviles, las cintas de transportadoras, los conductores o tuberías. La ingeniería de transporte tiene varios problemas tecnológicos para satisfacer nuestras necesidades básicas de seguridad y economía. Señalaremos algunos. Se requieren vehículos más rápidos y seguros, con mayor capacidad de la carga y más flexibles para el transporte urbano. Se necesitan mejores carreteras con mayor capacidad de volumen de carga. Se requiere reducir la contaminación del medio ambiente, mejorar el sistema de los terminales, definir las políticas y aplicarlas con eficiencia y responsabilidad. ¿A qué modo se refiere? A las combinaciones establecidas entre redes, vehículos y operaciones con sus respectivos operadores. A transporte por carretera, transporte por ferrocarril, transporte fluvial, transporte marítimo, transporte aéreo, transporte por tuberías o conductos, transporte multimodal. Muy bien, entonces, para concluir el video, la última rama, la especialización de ingeniería civil, la última rama profesional, vendría a ser la ingeniería de gerencia y construcción. Esta rama profesional de la ingeniería simplemente se ocupa de administrar eficientemente los recursos disponibles para la construcción. En pocas palabras, la ingeniería de construcción y la gerencia, de gerencia y construcción de proyectos es el área de la ingeniería civil que se ocupa de administrar eficientemente los recursos disponibles para la construcción. Estos recursos son los materiales, los equipos, las personas, el dinero y el tiempo. La meta de la gerencia de proyectos es construir eficientemente los proyectos de infraestructura. Esto implica que los proyectos se construyan teniendo en cuenta unos planos y especificaciones, un presupuesto y un periodo de tiempo previamente establecido para realizarlo. La ingeniería de construcción y la gerencia de proyectos utilizan los conceptos de la planificación y de programación de proyectos, el control del tiempo y del costo, los conceptos de productividad, el diseño de las operaciones, los estimados de costos, los conceptos generales de la gerencia y las finanzas, el control de la calidad y por último la seguridad de las personas. Tradicionalmente el ingeniero civil que se especializa en esta rama de la ingeniería se involucra con el proceso de construcción en el instante en que un dueño tiene listo un conjunto de planos y especificaciones donde se han presentado gráficamente y descriptivamente las instalaciones que se desean construir. En pocas palabras, gerencia y construcción es aquella rama de la ingeniería que supervisa las demás ramas de la ingeniería. Es como si fuera el jefe de las demás ramas de especialización. Por ende, esta rama es muy difícil de completar.